Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es André Felipe Escalante, del curso Principios y Estrategias de Gestión Ambiental. En estos momentos voy a hacer la sustentación de la evaluación final de la fase 5 de revisión y entrega sobre análisis ciclo de vida del ciclo de vida de petróleo. Pitalito Huila, mayo 2017. Bueno, voy a empezar con un pequeño resumen que he elaborado. El factor para su formación del petróleo. Conocemos el petróleo como un compuesto químico complejo en el que coexisten partes sólidas, líquidas y gaseosas. Por una parte, lo forman los compuestos denominados hidrocarburos, formados por restos de organismos microscópicos que contienen carbono e hidrógeno en gran cantidad, los cuales constituyen los elementos fundamentales del petróleo y por otra, pequeñas proporciones de nitrógeno, azufre, oxígeno y algunos metales. A la conservación del material orgánico en petróleo se le conoce como catagénesis y está asistida por la presión causada por el enterramiento, la alteración termal, la temperatura y la degradación. Esos factores resultan de la profundidad, la acción bacteriana en un ambiente químico no existente, reductor y cerrado. La radioactividad y la catálisis, procesos de transformación de los componentes de la matriz mineral de la roca de origen. La temperatura es un factor importantísimo en este proceso de transformación, pero además es necesaria la asistencia de otros factores anteriormente mencionados. La relación tiempo y temperatura para la maduración de los hidrocarburos. Se forma el petróleo si los sedimentos orgánicos se encuentran en profundidades. Entre los factores necesarios para la formación de petróleo destacamos los siguientes: la ausencia de aire, los restos de plantas y animales, gran presión de las capas de tierra, altas temperaturas y acciones bacterianas. El hecho de que su origen sea muy diverso dependiendo de la combinación de los factores anteriormente citados provoca que su presencia sea también variada. Lo que quiere decir líquido, que son los dentro de rocas porosas y entre los huecos de las piedras encontramos los volátiles, que es decir, un líquido que se vuelve gas al contacto con el aire, y encontramos los semisólidos con textura de ceras. En cualquier caso, el petróleo de por sí es un líquido y se encuentra mezclado con gases y con agua. La extracción, métodos de extracción. La extracción es la producción o explotación del petróleo que se hace de acuerdo con las características propias y de cada yacimiento. Para poner un pozo a producir se baja una especie de cañón y se perfora la tubería de revestimiento a la altura de las transformaciones donde se encuentra el yacimiento. El petróleo fluye por esos orificios hacia el pozo y se extrae mediante una tubería de diámetro conocida como tubería de producción. Métodos para la extracción. Entre ellos encontramos el método a percusión, el método de rotación, la perforación submarina, natural, artificial, método geológico y método geofísico. Les voy a hablar sobre el método de percusión. El método de percusión, en este se utiliza un trepano pesado uniéndolo a una barra maestra que hace que aumente su peso. Él se sostiene mediante un cable de acero conectado a un balancín, el cual le imprime movimiento alternativo y hace que tenga ascensos y descensos. También periódicamente se retira el trepano. Se retira el trepano para extraer los materiales con una herramienta llamada cuchara. Por su lentitud actualmente ya se ha ido sacando porque ha sido muy lento y se utiliza solamente para pozos profundos. El método de rotación
Es una especie de trepano, que eso es como un hueco donde se atornillan los cañones de acero, los cuales forman barras de sondeo que hacen que se impulsen por masas rotativas ubicadas en la base de las torres, las cuales son transmitidas con cadenas y motores del cuadro de las maniobras. También dentro de los métodos de perforación submarina, también encontramos la perforación submarina. Es un método que nos sirve para aumentar la producción de los campos petrolíferos, es la construcción y empleo de equipos de perforación sobre el mar. Ha llevado a la explotación de más petróleo. Estos equipos de perforación se instalan y se manejan en la plataforma situada lejos de la costa, donde salen en las aguas de una profundidad de hasta 100 metros. También dentro de los métodos para la extracción encontramos también el método natural. Se dice que son tres causas que pueden originar la surgerencia natural: la presión del agua, la presión del gas y cuando no existe gas. Cuando hay agua, al transmitir el petróleo lo obliga a subir, haciéndolo más efectivo. Cuando la presión del gas esto se libera, cubre el petróleo y hace que se transite y ese lo impulse a ascensos. Cuando no existe gas libre, el agua no tiene presión suficiente o tampoco existe disminución de la presión para la perforación del pozo. En los métodos para la extracción también encontramos el método artificial. ¿Qué nos quiere decir el método artificial? Que se puede prolongar mediante dos métodos: inyección a presión de agua, gas o aire. Se utiliza bombeos mecánicos con bombas aspirantes, los cuales a profundidades se accionan por gatos de bombeo. Otro método que se utiliza es el método artificial, como las he comentado, el método geológico. Se dice que del método geológico son necesarios encontrar rocas que se forman mediante un propiciado la asistencia del petróleo y poder llegar a estas acumulaciones siendo lo suficientemente porosas. También encontramos el método geofísico. Se dice el método geofísico que son casos de terreno los cuales no presentan una estructura igual en su superficie que en el subsuelo. Lugares de extracción de petróleo, pues el petróleo, los yacimientos casi son siempre en plataformas petrolíferas extraídas que se extraen del mar mediante instalaciones terrestres que no son complejas, pero en ocasiones han de instalarse en lugares tan inhóspitos como desiertos. También encontramos la terminación, que se conoce como el conjunto de operaciones encaminadas a dotar al pozo para producir petróleo o gas. Desarrollo de las tareas de terminación. El siguiente son pasos donde se montan los equipos de terminación, provocando limpieza del pozo y adicionalmente el fluido de terminación. Aprovechamiento de los yacimientos. A lo largo se han realizado cálculos que confirman que una bolsa de petróleo solo se puede aprovechar entre un 25 y un 50%. Extracción o elevación. La extracción o elevación consiste en el flujo de los fluidos producidos que la forma espontánea produce la subida del depósito hasta la superficie. Bombeo mecánico. La elevación puede ser natural cuando el flujo de fluidos como aceite, gas o agua llega espontáneamente a la superficie debido a la alta presión. Entre ellos encontramos métodos de levantamiento artificial como es el gas lift, el bombeo centrífugo, sumergido, la bomba mecánica y bombeo por cavidad. Existen tres separaciones, consiste en la separación entre las fases de gas, petróleo y agua. La extracción en el mar son avances de las técnicas de perforación que han permitido que se puedan desarrollar pozos desde plataformas situadas dentro del mar en aguas de una profundidad de varios cientos metros. Normalmente el petróleo es transportado mediante
mientras se encuentran alojados en lugares de consumo, pues se transporta mediante carros, mediante tubos que son conducidos a los carros que los transportan. Encontramos también los medios de transporte, el refino de obtención de productos, y he querido mostrarles un diagrama sobre el proceso de elaboración del petróleo y cómo es conducido mediante paso. Primero encontramos la extracción de la materia prima. Ahí podemos ver las máquinas que hacen la extracción del crudo. Después pasan sobre tuberías, los cuales va a la producción. Posteriormente llega al empacado, al uso y a la disposición. La ecoetiqueta que he querido realizar es en base de que en el tema de las petroleras se utiliza mucha gasolina que genera mucho CO2. Entonces la ecoetiqueta nos refleja que entre más entre más árboles tengamos, vamos a minimizar el gas carbónico, el gas que se está liberando de la gasolina, y hace que recuperemos ecosistemas. En muchas petroleras ya a nivel del mundo están llenando construyen sus petroleras, sus materiales y todo, y lo que hacen es empezar a cuidar el medio ambiente mediante la arbolización, generando más ambiente, generando la disminución, que haya disminución de CO2. Muchas gracias.